Hola, buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a esta conversación, esta mesa redonda sobre arte y neurociencia. Soy Luzmar González Arias, profesora del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo y coordinadora del Grupo de Investigación sobre Humanidades Médicas y Medioambientales de esa universidad. Quiero empezar por dar las gracias a la comisaria de la exposición Cuando las mariposas del alma baten sus alas, Karin Olenschlager, y a todo su equipo en Laboral por haberme invitado a participar de la celebración que es el Winter Lab, ¿no? Esta celebración de la exposición que podremos disfrutar en Laboral hasta finales del mes de abril aproximadamente. Y también les quiero dar la enhorabuena a ella y a todo su equipo por haber podido montar una exposición de estas características con las limitaciones que tenemos, ¿no? Me consta la gran cantidad de esfuerzo personal, emocional y toda la ilusión y la pasión que han puesto en este proyecto. Así que es un honor formar parte de él y un gran placer. Bueno, esta tarde tenemos una conversación con 4 artistas cuya obra está alojada en la exposición. Ayer teníamos una conversación sobre arte, neurociencia y salud con Daniel Canogar, Miguel Ángel Rego, Emanuel Golov y Jorge Arias, y hablábamos de las múltiples perspectivas y posibilidades que tienen lugar cuando se cruzan disciplinas que tradicionalmente estaban muy separadas, ¿no? Como son las disciplinas científicas, la neurociencia, las áreas médico-sanitarias, por un lado, y por otro lado, pues la creación artística, la creación literaria, las humanidades, por otro, ¿no? De este cruce de disciplinas siempre surgen múltiples perspectivas y posibilidades que siempre suman, que nunca restan, ¿no? El arte, decíamos ayer, ofrece unas perspectivas complementarias, no necesariamente contradictorias, a las que nos ofrece la ciencia, y por otro lado, desde la ciencia, el arte para la ciencia el arte puede aportar una serie de perspectivas que ayuden a llevar sus conclusiones y sus investigaciones a otro plano y a otro público diferente, ¿no? Y todo esto unido tenía un impacto sobre la salud. Ayer nos centrábamos más bien en la salud humana, en la salud personal, pero hoy me gustaría centrarme con los artistas que me acompañan y con las artistas que me acompañan en la salud también planetaria a través de de la conversación sobre las escalas micro y macro del cerebro, porque sus obras ejemplifican en buena medida estos debates, sus obras artísticas. Así que quiero dar la bienvenida, voy a presentarlos brevemente a los artistas que me acompañan. A mi derecha tengo a María Castellanos y a Alberto Valverde, que comienzan a trabajar como dúo artístico en el año 2009. María Castellanos es artista, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, y Alberto Valverde es artista y es alguien muy metido en la tecnología. Su trayectoria muestra todo este hibridismo del que acabamos de hablar, con un amplio con una amplia experiencia en diseño, en multimedia, en robótica. Como dúo artístico trabaja mucho en la relación entre humanos y máquinas, ¿no? Y también, bueno, tienen instalaciones y obras sobre cibos, wearables, y en particular nos van a hablar, yo creo, y que nos vamos a centrar un poco en la conversación, en la relación entre los humanos y las plantas, que es un tema realmente fascinante y que nos va a ayudar a situar toda esta conciencia planetaria, ¿no? de la que vamos a hablar. Tienen una larga trayectoria expositiva en centros y en museos nacionales e internacionales, lo mismo que el otro colectivo que tengo a mi izquierda, que también ha expuesto en muchos lugares, en muchos foros museísticos nacionales e internacionales, que son Lara Mascoto, un colectivo formado por Bea Coto y por Santi Lara, ambos doctores también en Bellas Artes, también como nuestros invitados anteriores, también tienen una formación académica muy sólida por la Universidad de Granada y por la Universidad Complutense, respectivamente, y aunque tienen trayectorias artísticas individuales, empiezan a trabajar como grupo, como dúo artístico en el año 2007. Sus instalaciones trabajan mucho las posibilidades de la tecnología y también las percepciones culturales de esa tecnología. Trabajan con temas tan fascinantes como lo salvaje, el hibridismo y bueno, las alianzas multiespecies, que es también otro de los temas que espero que salga hoy en esta conversación, porque creo que puede formar parte del debate. Bueno, me gustaría empezar por dirigirme a María y a Alberto para hablar de su pieza Beyond Human Perception. Ya el título me parece muy sugerente, más allá de la percepción humana, ¿no? En esta pieza trabajáis con distintas sensibilidades, las sensibilidades y las percepciones neuronales humanas y las percepciones en las plantas. Hacéis como una especie de experimento
y nos mostráis unos resultados, ¿no? Yo creo que sería interesante que nos hablaseis un poco de cómo habéis gestado la pieza o en qué consiste la pieza, porque son unos estímulos a la música. Ayer hablábamos también del arte y de las posibilidades del arte y de la música para reactivar o para activar ciertos procesos neuronales. Sería muy interesante que nos hablaseis un poco de la gestación de la pieza y un poco de la pieza para poder comenzar a hablar sobre los temas que nos van a Vale, ocupar. bueno, pues la pieza, estamos viendo ahora mismo una adaptación en vídeo de la pieza a una sola pantalla, porque la pieza está pensada para una videoinstalación que está aquí en Laboral, que consta de 2 pantallas enfrentadas, ¿no? Pero bueno, voy a contar un poco cómo surge Beyond Human Perception, que es un poco continuación de las investigaciones que veníamos haciendo durante los últimos años. Exactamente en 2009, el primer trabajo que hicimos como colectivo fue la creación de un sensor, clorofila 3.0, y este sensor lo que nos permite es medir las oscilaciones eléctricas que tienen lugar en el interior de la planta. Nos dimos cuenta de que estas oscilaciones eléctricas dependen de todo lo que ocurre en el medio de la planta. Si cambia la temperatura, si se acerca una persona, si se acerca otra planta, si giras la maceta. O sea, las plantas son sensibles a todo eso que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, llevamos investigando con este sensor y haciendo diferentes formalizaciones artísticas a lo largo de estos años. Y justo antes de idear esta pieza, hicimos una breve residencia en Oslo, en la Oslo Met, donde hicimos un experimento muy simple, que era colocar un casco para medir ondas cerebrales a humanos, mientras este humano interactuaba con una planta, tocándola, hablándole, incluso cantándole, y la planta estaba conectada al sensor y quisimos ver lo que pasaba. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando algo pasaba en el cerebro humano, también pasaba algo en la planta. Entonces, bueno, la residencia en Oslo fue muy cortita, fueron 3 semanas, pero nos quedamos ahí con este hecho, ¿no? Y luego nos presentamos a las residencias de MAP, y en Container, en Croacia, nos dieron una residencia para desarrollar Beyond Human Perception, que lo que hicimos con este proyecto fue ir un paso más allá y queríamos comparar qué era lo que pasaba en humanos y plantas, pero cuando tenían un estímulo en común, en este caso la música en directo, ¿no? Entonces, lo que estáis viendo es el resultado de una serie de conciertos que hicimos aquí en Laboral, porque debido a la pandemia, bueno, tuvimos que hacer a distancia la residencia en Croacia. Aquí hicimos una serie de conciertos de 10 minutos con música improvisada, donde medimos ondas cerebrales en humanos y las oscilaciones eléctricas en las plantas. Y luego esos datos los procesamos, que ahora os va a explicar Alberto cómo hicimos todo ese proceso, y lo que estáis viendo en la otra pantalla es un humano y una planta, ¿no? Traducido a esta visualización de datos, donde si no tenemos debajo la cartela que nos dice que es el humano X o la planta X, no sabemos muy bien diferenciar si estamos viendo los datos de una persona o de una planta. Bueno, lo interesante de esta obra es que hicimos una investigación y lo más interesante de todo es la sensibilidad que se está generando al tema de las plantas y que las plantas escuchan. Hay bastantes investigaciones sobre el oído de las plantas, ¿no? Y hay varios temas muy interesantes y entonces nos abrió la puerta a decir nuestra percepción sobre que las plantas son sensibles al sonido, que es popularmente eso de hablar a las plantas, cantar a las plantas, ¿no? Se está tomando en serio ahora. No es nosotros solo, sino a nivel científico se están haciendo muchos estudios y es muy interesante, por ejemplo, un estudio que hay que dice que el ruido de las ciudades molesta a las plantas, porque miden el sonido del entorno para saber cómo está su entorno. Y en esta obra constatamos en cierta forma esa parte porque al medirlas simultáneamente la información nos permite poder compararla. Claro, nuestro sensor mide unos valores que no tienen nada que ver con los valores cerebrales. Y ahí fue el primer experimento que tuvimos que hacer, ¿no? Cómo comparar esas informaciones. Por suerte tenemos a matemáticos célebres que calculan todo eso por nosotros y aplicamos la transformación de Fourier, que te permite coger cualquier información, cualquier secuencia de datos y descomponerla en sus componentes básicos. En este caso sería como descomponer en frecuencias, ¿no? En valores que se repiten.
tanto las ondas cerebrales como las de las plantas, las vibraciones de las plantas, podemos medir y convertir en este tipo de datos. Y esos son los datos que aparecen en la representación, que son las bolas. Cada bola de esas es un valor de esa descomposición con su movimiento. Entonces, cada bola representa un dato que tú tienes un montón de datos y lo extraes como un montón de datos que se van repitiendo. Y lo más curioso de eso es que te das cuenta de que cuando la música cambia, el comportamiento de la planta y del humano también cambia. Y esa es la parte más sorprendente para nosotros de la obra, ¿no? De que de repente tienes una forma de compararlas, de buscar los patrones y el comportamiento, y tienes ahí que si ves los datos no hay forma de comparar. No hay, dices, aparece aquí un piquito, pero cuando lo ves así, lo ves y dices, es que es increíble. De hecho, yo tuve que tener mucho cuidado de no cambiar los nombres de los archivos, porque yo no sé cuál es humano y cuál es planta. Porque dices, no, la planta es la que tiene las bolas más grandes. No, porque hay humanos que tienen las bolas también muy grandes. Ajá. Sí, hay humanos que se parecen a las plantas y plantas que se parecen a los humanos. O sea, las respuestas son muy, muy idénticas. Entonces es muy, muy interesante de ver cómo ciertas personas se relajan y empiezan a pensar, y lo ves en las bolas, pero también en las plantas. De repente ves que hay unas frecuencias que les gusta a la planta y que se comportan, y de repente entra, por ejemplo, la flauta y las plantas no le gusta, y así, ¿no? Es muy curioso ver esos paralelismos entre humano y planta, porque medimos la respuesta inmediata de las plantas, igual que medimos la respuesta inmediata del cerebro, inmediata de las plantas. Y es muy, muy rápida. O sea, responden hasta un soplido. Soplas y puedes medir exactamente, hasta si haces dos soplidos. No es algo que dices, bueno, después, no, es inmediato. ¿Y la variación de colores, Alberto? Bueno, la variación de colores nos gustaba porque como son varios conciertos, queríamos separar los conciertos en colores, ¿no? Entonces buscábamos unos colores que nos gustasen. Sí, fue una decisión estética. Sí, estética. Pero sí buscábamos una forma que fuese... Esta es una representación para humanos. Entonces, una forma que al ser humano pudiese buscar los patrones y el movimiento, sobre todo el patrón del movimiento, ¿no? Y entonces te centras más en ver cómo se mueve la bola, seguir una bola y ver cómo se comporta y el conjunto, ¿no? Y eso nuestro cerebro está programado para poder hacerlo, y entonces ahí puedes buscar todos los movimientos, los patrones, y a la vez al escuchar el sonido puedes ver cómo se compensan las cosas. Sí, realmente yo creo que una pieza como esta rompe mucho con toda esa jerarquía de las especies, ¿no? Donde los humanos nos situamos en la cúspide de esa jerarquía en base a un criterio de excepcionalidad que puede venir dado por el raciocinio, por la capacidad de pensar, etcétera. Y aquí lo que vemos es que se genera una relación dialógica, con casi una relación de tú a tú, porque están bastante igualadas, como bien decías, ¿no? Las imágenes y los datos, y esto puede contribuir a esa relación más dialógica y más igualitaria con el medio, ¿no? Que es tan necesaria, ¿no? Sí, nosotros nos gusta muchísimo. Nosotros tenemos las plantas, el concepto de plantas como un lenguaje y una forma de cerebro, de pensar de las plantas que no conocemos y que se está empezando a poner en marcha, o sea, a decir, no, las plantas empiezan tienen que tener algo diferente, porque no pueden, todas estas medidas no pueden salir de una hoja solo o de un tallo, tiene que haber algo. Un dato muy interesante es que hay una investigación que descubrió que el sonido de la oruga comiendo una hoja alertaba a las plantas alrededor para generar sustancias. Y hicieron la prueba del sonido. Y entonces la conclusión final no era simplemente que les relacionaban el sonido, sino que tenían que tener un aparato programable, o sea, inteligente, para saber que ese sonido es el que tiene que activar eso. Entonces tiene que haber una especie de neuronas o de cerebro que gestione eso. No solamente que reaccione al sonido, sino que gestione eso y sepa cuándo tiene que hacer una cosa u otra con el sonido. Entonces, hay un mundo ahí totalmente desconocido para nosotros. Bueno, pues sí, esto es fascinante desde lo micro, ¿no? Esta relación entre las plantas y los humanos, o estas conexiones y estas distintas sensibilidades que están bastante niveladas, ¿no? en vuestra pieza. Pues no menos fascinante es la pieza Exocerebro de Lara Mascotto, una instalación inmersiva
tremendamente estética y donde los artistas, bueno, nos hablaréis ahora un poco de ello, pero yo creo que os hacéis eco, os inspiráis un poco en la tesis de Bartra de que, bueno, se genera una serie, tenemos una serie, nuestro cerebro tiene unas prótesis culturales, unas prótesis simbólicas que nos ayudan a construir una conciencia global, ¿no? Y esto, bueno, pues se ve bastante claro en la propia experiencia de la pieza, ¿no? Porque el movimiento de quien visite la pieza va a repercutir en la pieza al completo, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Nos podríais hablar un poco de cómo gestasteis la pieza, de cómo os influyó todas estas lecturas neurocientíficas, etcétera? Mira, hemos creado un vídeo en el que se puede ver un poco cómo funciona la pieza, porque el tema del COVID que no se permite la visita presencial, pues al final los espectadores pues, no saben muy bien de qué estamos hablando, ¿no? No han podido experimentar la pieza, por eso hemos hecho este vídeo. Pues mira, exocerebro es una hipótesis que lanza Bartra para explicar todos los procesos de la conciencia, ¿vale? Él parte del hecho, del supuesto, de que la conciencia no es un proceso únicamente biológico, algo que sucede en el interior del cuerpo, sino que se extiende al exterior a través de prótesis culturales, extrasomáticas y extracorporales, ¿no? Estas prótesis, este conjunto de prótesis lo que él llama exocerebro, ¿vale? Y entonces es una compleja red cultural que suple todas esas funciones que el cerebro es incapaz de realizar por sí mismo, ¿vale? Esta hipótesis sostiene también que el cerebro es incapaz de vivir naturalmente, o sea, biológicamente. Es decir, que necesita que sus redes neuronales se conecten con símbolos culturales. Y eso nos resultaba sumamente interesante también. Entonces, la conciencia no es solo percatarse, por ejemplo, de que existe un mundo exterior, sino que ese mundo exterior está conectado a toda esa extensión de las redes, de esas redes externas que formamos. Bueno, no sé si se ve ahí en el vídeo, lo que queríamos era mostrar un poco que esa conciencia es un fluir constante entre señales neuronales y símbolos culturales. No hemos querido hacer como una especie de metáfora de esa mente, de esa hipótesis que lanza Bartra, incidiendo en la exterioridad, ¿vale? La pieza consta de dos partes, una inmersiva y otra proyectiva. La proyectiva es ahí lo vemos, es una formación rocosa, ¿no? Que tiene un líquido dentro, y la inmersiva es un líquido que se proyecta sobre el suelo. De tal manera que la actividad del líquido que se proyecta en el suelo, a través del movimiento del espectador, lo que hace es generar o modificar toda la estructura material que contiene el líquido, ¿no? De esa manera, bueno, pues lo hacemos como una alusión, una forma poética en esa conexión de cerebro-exocerebro. Sí, a mí una cosa que me llama, lo primero que me llamó la atención cuando me familiaricé con vuestra pieza es esa imagen del líquido debajo, ¿no? Que no sé si es intencional, porque una conciencia planetaria o unas conexiones, pues parece que la imagen de un fluido es más apta, ¿no? para esa especie de conciencia planetaria, podríamos llamarla. ¿Estoy en lo cierto o simplemente es una interpretación desde la crítica literaria? Sí, es una metáfora visual que es estética, al fin y al cabo. Esa especie de líquido alude a ese exocerebro, a todos esos espacios simbólicos o redes simbólicas que se dan en la cultura y de la que la tecnología también forma parte, ¿no? Y sobre todo pues esa construcción social que la tecnología y la cultura va tejiendo es de alguna forma una especie de fluido para nosotros. Hablo en todo caso desde una posición retórica, como artistas que somos, sí. y bueno. Queríamos hacer una pieza sobre todo poética y metafórica de lo que es el exocerebro. No, yo pienso que lo habéis conseguido, porque esta es una cuestión sobre lo que se tiene que hablar, ¿no? En este tipo de arte, que está informado por la investigación científica, que está informado por la neurociencia, pues cuando visitamos una exposición de estas características vemos aparataje que podríamos relacionar con un laboratorio, que podríamos relacionar con una mesa de experimentos, pero las piezas son tremendamente estéticas y tremendamente hipnóticas. Además, hablábamos antes de esas burbujas que giran, que puedes estar horas mirándolas, ¿no? de una forma bastante
como digo, bastante hipnótica, muy atrayente, y lo mismo pasa con ese fluido y esa especie de meteorito, ¿no? que gira o que está encima de la cabeza de la persona que está visitando, que está inmersa. O sea que no cabe duda que son piezas de arte, pero muy influidas o muy informadas también por una investigación científica, ¿no? Por una investigación académica. Y quería preguntaros a los cuatro una cuestión que también salió en la mesa de ayer, en la conversación de ayer: hasta qué punto el exceso de información científica o académica, llamémoslo, puede ser un problema a la hora de crear, ¿no? Hasta qué punto puede llegar a frenar un poco el proceso creativo, o todo lo contrario, o lo acelera y se complementa, esa investigación se complementa y se convierte en otra cosa desde la práctica artística, ¿no? Bueno, yo, desde mi propia experiencia, no considero un problema ese exceso de información, ¿no? Nosotros siempre estamos leyendo, sobre todo Alberto, artículos científicos. No solo eso, también nos nutrimos de ciencia ficción, de un montón de referentes que al fin y al cabo son parte también de ese trabajo, ¿no? Unas veces de una forma más directa. Sabemos que tenemos un referente que está en esa obra, y otras veces de una manera más indirecta, de todo ese background que tienes, que al final sale en esos trabajos. Sí, no, la información es fundamental. Y de hecho es muy difícil realmente acceder. Con Internet puedes acceder muchísimo, pero cuesta muchísimo rascar de la cantidad de información mediática, pseudociencia y demás. Busca los artículos reales de que se están hablando de una cosa concreta, ¿no? Y cuando lo consigues, una maravilla, porque estás viendo cómo lo que tú pensabas lo que tú intuías, o que la gente intuye, que se está contrastando. Y entonces, claro, es maravilloso. Cuanto más información, mucho ¿Te mejor. preocupa la precisión? Utilizar algún dato que sea erróneo desde un punto de vista científico. Sí, eso es fundamental, porque nosotros nos basamos en la obra en intentar interpretar una serie de cosas que son muy subjetivas, y muchas veces nuestra obra no es creíble porque hay mucha información sobre plantas y que tocas el platanito y suena, y no, o sea, nosotros estamos buscando unas referencias muy reales, y que la planta hace esto y la otra planta hace lo otro, y que hay investigaciones que están respaldando todo eso, ¿no? A mí muchas veces las lecturas me hacen reflexionar sobre cómo nos podemos, qué encaje podemos tener, ¿no? O sea, me hace reflexionar sobre cosas que luego lo exportamos en la pieza. Por ejemplo, la parte del exocerebro, aparte de todo lo que aporta esta hipótesis, es que yo creo que te sirve de herramienta, ¿no? O sea, por un lado, Bartra lo que hace es buscar fuera de lo humano lo que esperábamos hallar dentro, ¿no? Que es la propia conciencia. Si eso lo extrapolamos, por ejemplo, a cuál es nuestro encaje en el mundo, que podríamos encajarlo con la obra de María y Alberto, que a mí me encanta, podríamos extender nuestras redes, ¿no? y conectar con otras especies, ¿no? Y quizá en el momento en el que veamos cómo se construye lo humano, que es un compendio, un conjunto de unas alianzas multiespecie, igual acabamos descubriendo que lo humano no es tan esencial, no es tan único, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la obra de Alberto y María encaja muy bien. Sí. Me gustaría que habláramos un poco del antropoceno, ¿no? Esta nueva era geológica en la que se supone, según gran parte de la comunidad científica, ya estaríamos dentro de esta nueva era geológica, que se caracteriza porque el ser humano está como en el centro, y su acción, generalmente nociva, pues se está viendo ya en las capas geológicas, con toda esta basura tecnológica, con todos estos desechos, esta contaminación. Y por oposición al antropoceno, bueno, pues Edward O. Wilson, que a mí me encanta, el biólogo norteamericano, que prefiere hablar de la era de la soledad, ¿no? Él habla de The Age of Loneliness, que a mí siempre me parece, desde la primera vez que lo leí, una línea preciosa, parece un verso sacado de un poema, The Age of Loneliness, pero que en realidad esconde el drama de la soledad a la que nos abocamos los seres humanos si continuamos destruyendo la biodiversidad, los distintos ecosistemas, es decir, toda esta acción nociva, ¿no? Que en parte generada, bueno, la contaminación, la industrialización, pero también la tecnología, ¿no? en gran parte. Entonces, digamos que podemos hablar de una era de la extinción que puede ser
la extinción humana, es decir, nos extinguimos como especie y bueno, dejamos ahí nuestra huella geológica, o vamos a extinguir o nuestra actividad, es decir, o somos víctimas de nuestra propia evolución o vamos a extinguir, a contribuir a la extinción de otras especies. Entonces, a mí vuestras obras, tanto la que habla de las plantas como la que habla de esa conciencia más grande, me inspira pues mucha esperanza, ¿no? Me inspira a esta comunicación con entornos, con otros ecosistemas, con otras sensibilidades y a crear una conciencia planetaria, ¿no? ¿Cómo veis el arte en este sentido, ¿no? Tanto como creadores como espectadores o consumidores de arte? Sí, bueno, ¿hablo yo? Sí, yo creo que, claro, volviendo un poco a la tesis de Bartra, otra vez, con el proyecto de Exocerebro, pues él plantea que realmente todo lo que está pasando, y lo comentas con lo que está provocando el antropoceno, esta especie de huida sin medida hacia el progreso, hacia ninguna parte, ¿no? Pues de alguna forma pone en evidencia todas nuestras carencias, pone todas nuestras necesidades y nos expone también como especie y nos pone un espejo delante de nosotros, ¿no? Entonces él lo que dice en un momento es que a lo mejor la solución no está en la neurobiología, no está dentro, no está en el propio cerebro, no está de cara, o sea, hacia el interior, sino en el exterior. O sea, todas estas redes de circuitos culturales, redes que al final nos están conformando la conciencia, ¿no? Y que están en el exterior y que están relacionadas con los no humanos también, los humanos y los no humanos, pues quizás son el salvoconducto, más bien el antídoto para poder sobrellevar esta fase, ¿no? tan extraña y tan convulsa en la que estamos viviendo. Y bueno, pues ahí también me hace pensar un poco en la idea de esa, volviendo un poco a la relación como ellos plantean, ese hablar con las plantas o hacia lo micro. ¿Por qué no los humanos y los no humanos de alguna forma tendríamos que estar en una especie de puesta paralela, ¿no? O de vía paralela, no por encima ni unos sujetos a otros, aunque siempre hay ciertas tensiones, ¿no? Como se ve también en la teoría del actor red de Latour, ¿no? y algunos otros antropólogos, ¿no? Y esa visión de la antropología o sea, el acercamiento de lo social, de lo artístico, las humanidades con la neurociencia es también muy necesaria, ¿no? Es cada vez más necesaria y a veces es un poco insalvable, pero el hecho de ver estas exposiciones como en la que participamos nosotros, pues es muy gratificante y bueno, nos llena de esperanza. Estoy plenamente de acuerdo. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, yo estoy de acuerdo con Santi en esa alianza entre especies, ¿no? Que también habla Donna Haraway en el último libro, Seguir con el problema, ¿no? Crear parentescos entre especies, ¿no? Un poco para darnos cuenta del problema medioambiental que tenemos y de a dónde vamos y no pensar de una forma catastrófica, sino intentar solucionar de algún modo y desde las pequeñas cosas el problema que tenemos, ¿no? Sí, nuestro trabajo intenta compararnos y decir el mundo que está afuera es tan importante no porque lo tenemos que comer, ¿no? Porque siempre pensamos plantas, animales, comer. No, sino que es parte de la vida que forma el planeta y que es parte que nos sustenta. Como dicen muchos científicos, el problema no es que vamos a acabar con el planeta, sino que si queremos estar nosotros en el planeta, porque estamos acabando con nosotros mismos. Si acabas con las plantas, acabas contigo. Claro. Pero el planeta va a seguir y va a seguir abriendo otras formas de vida y evolucionar de formas diferentes, ¿no? Entonces, yo pienso que estamos en el momento en que el ser humano se mira hacia adentro y se está maravillando de lo que es, ¿no? Y llega un momento en que tiene que empezar a mirar hacia afuera y decir que lo de fuera es también parte de mí. Entonces, estamos en el proceso con todas estas obras de decir, no, mira también fuera. Claro. ¿Qué hay ahí? ¿No? Y relacionar esas dos partes, como bien dicen ellos. Yo, respecto a esa idea de si el arte puede ayudar a una conciencia global, ¿no? Sí, más planetaria, más global, sí.
Bueno, yo creo que, bueno, si seguimos la tesis, o sea, seguimos la tesis de Bartra, el arte es parte de la conciencia. Con lo cual deberíamos de reflexionar un poco qué tipo de imaginarios estamos construyendo, ¿no? Para eso. Y también una de las frases que dice Haraway, que a mí me gusta mucho, es ¿qué conceptos piensan conceptos o qué imágenes imaginan imágenes, ¿no? Entonces, todo eso es un compendio de un entramado mucho más complejo que esas disciplinas estancas en cajones herméticos, ¿no? Absolutamente, sí. Y debemos quizá también empezar a dejar de pensar que la ciencia es lo objetivo, que el arte y la narrativa es lo subjetivo, ¿no? Porque al final todos trabajan con material simbólico, es decir, con signos y símbolos que ayudan también a la mente a la abstracción, a la relación. Entonces, al final, todo forma parte de la misma gran narrativa, ¿no? Sí, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que dices. O sea, estoy totalmente de acuerdo que tradicionalmente las disciplinas están muy estancas y todavía hoy, en pleno siglo XXI, nos encontramos pues, estudias disciplinas que están muy estancas y donde no se establecen las suficientes conexiones con la disciplina de al lado. Y como decía al principio de la mesa, la ciencia siempre ha ido por un lado, tradicionalmente, ¿no? como la verdad objetiva, como los resultados objetivos de algo, frente a, pues, a la creación que, bueno, pues, se mete en esa bolsa de lo misterioso, de lo imaginario, de lo posible, que también es fantástica y maravillosa, pero que la ciencia también es subjetiva y también está construida culturalmente, ¿no? Quizá esta exposición muestra eso, ese fluir entre disciplinas, ese fluir entre conocimientos de diferentes ámbitos, que al final es todo lo mismo, ¿no? O sea, la parte de la creación, ¿no? Como decías tú, la parte de la creación. Sí, bueno, yo creo que al final el proceso creativo es muy parecido, ya sea en un laboratorio o en un estudio, que al final es un laboratorio. Quiero decir que el concepto de laboratorio ya se ha extendido a todas las disciplinas, ¿no? Pero esa especie de nebulosa de ideas cuando se está investigando a nivel artístico es muy parecida como cuando se investiga a nivel científico, o sea, sobre todo en el proceso inicial, como un proceso germinal de la idea, ¿no? Y eso es lo que esa parte que es común, yo creo que habría que potenciarla. Bueno, de hecho se potencia en ciertos laboratorios multidisciplinares, pero ahí yo creo que estaría un poco el quid de la cuestión, ¿no? Porque luego sí es verdad que hay procesos diferentes de clasificación o de documentación, de puesta en escena, pero eso ya es otra historia, ¿no? Yo creo que habría que indagar un poco en ese proceso germinal. Sí, volviendo a Haraway sería como ¿qué disciplinas intervienen en otras disciplinas? Es al final como cuando tú estás pensando en el arte, no solo tienes material artístico con el que trabajar, ¿no? Claro, claro. Pero una exposición como esta de arte y neurociencia está casando, hay un matrimonio de términos que normalmente no se asocian tanto, ¿no? En general no se suelen asociar tanto, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes valores de trabajos como los vuestros, ¿no? En este momento en el que estamos inmersos ahora de la pandemia, todo el problema de la COVID-19, no sé cómo lo veis desde vuestro trabajo, ¿no? Pero quizás falta un poco más de sensibilización hacia el planeta, hacia el tema ecológico, hacia la relación con el medio, con las plantas, con los no humanos, ¿no? Con los seres no humanos. Quizás estamos planteando la conversación excesivamente centrada en las áreas médicas, que evidentemente tiene que ser así, es decir, hay que encontrar una vacuna, esto es indiscutible, pero quizás la conversación está cojeando por parte de pues todo este tema que estamos hablando de ecológico, ¿no? Parece que no se están estableciendo las conexiones necesarias para analizar lo que está sucediendo y creo que vuestras obras invitan a conversar, invitan a meter, a que la conversación sea más polifónica, ¿no? No sé si estáis de acuerdo, vamos. Sí, bueno, es que interviene en la construcción de lo humano. O sea, hablamos del virus como si fuera, además es una dialéctica de guerra, ¿no? Hay que acabar con el virus, sí. Hay que exterminarlo, ¿no? Y bueno, con los virus no se terminan, están ahí. Podemos generar una vacuna que nos haga inmunes, pero al final nuestro cuerpo está lleno de virus, de bacterias, somos un ente multiespecie, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar esa percepción. Sí, sobre todo pues dejar de mirar en términos de humano solamente y
ver los otros factores que juegan en la Tierra, ¿no? Como nosotros, ¿no? Claro, O sea, porque como vuestra propia pieza indica, todo tiene consecuencias globales. Es decir, un movimiento de una persona en vuestra pieza, un movimiento de un pie, un movimiento de una pierna, de un brazo, se va a manifestar en el todo de la pieza, ¿no? A mí me parece una metáfora preciosa sobre, bueno, cuán fluidas son todas estas conexiones, ¿no? Dentro y fuera del cerebro, Claro. a través de esas prótesis Sí. culturales que dice Bartra, ¿no? No sé si vosotros queréis Sí, añadir bueno, algo cuando las también. crisis se pierde mucho la perspectiva porque el humano empieza a primar, ¿no? Y entonces se solapa todo lo demás. Entonces, Claro. lo importante es acabar con la crisis lo antes posible para poder volver a la normalidad, y esa normalidad es volver a mirar a todos lados. Pero deberían ser compatibles, ¿no? Mirar a todos lados a la vez que te estás mirando, que estás en esa crisis, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, mediáticamente y socialmente es como está la vida en juego, ¿no? Entonces, pero es muy interesante ese planteamiento de decir, es que esto es lo que viene y va a venir más, Claro. ¿no? Entonces hay que empezar a plantearse una forma de relacionarse con el mundo diferente. No solamente tú con otras personas, sino tú con el mundo. ¿Qué pasa aquí, no? Y planteo que esto es un buen momento para relacionarse de una forma diferente con el resto. Sí, es que además en vuestra pieza, al tener al hacernos partícipes, ¿no? De estas distintas sensibilidades y de estos estímulos que se generan en las plantas y en los humanos ante la música, en este caso, pues nos estáis poniendo sobre la mesa pues este debate de una relación dialógica con el entorno, ¿no? No de una relación instrumental, es decir, no de utilizar a las plantas como un instrumento para el disfrute o un instrumento decorativo, sino como un ser, un otro, que también es materia que siente, ¿no? Sí, es que decías tú de volver a la normalidad. ¿Qué era la normalidad? Claro. ¿No? Ese antropocentrismo otra vez, ¿no? Aprovechemos esta situación para pensar un poco más, como decís, en el medio, en el resto de seres vivos que están en este planeta, ¿no? Para intentar llegar a comunicarnos de otro modo y llegar a ser un todo. También como ¿Cómo podemos pensar las ciudades? Sí. Tenéis otra obra maravillosa en la que diseñáis una especie de parque o algo así en el que te sientas y sientes, ¿no? Sientes... ¿cómo se llama esa pieza? El jardín, ¿Formas parte de esto? el jardín que tenemos, sí, que es para O sentir sea, ¿cómo las podemos plantas. diseñar las ciudades Sí, de hecho de otra hicimos manera? un proyecto para Sí, el de Matadero, sí. Matadero, donde te podías meter en una especie de estructuras Eso es. gigantes para sentir las plantas y ser parte de ello, ¿no? No son decorativas, sino hacíamos unas estructuras para que viesen las plantas y que tú pudieses ir allí y sentir las plantas, Claro. escucharlas, que te cuentan. ¿Podemos diseñar espacios en el que haya una comunicación intraespecie, por ejemplo? Yo qué sé. Exacto. Esa es la Eso idea a mí me de- parece muy interesante cuando la vi. Sí, la verdad es que es cierto que vuestras piezas generan todas estas ideas, ¿no? Y a mí otra cosa que me gusta mucho de las piezas y que espero que se pueda hacer cuando recuperemos un poco la presencialidad es la participación del público espectador, ¿no? El poder estar en vuestra pieza inmerso, formar este público parte de la pieza en cierto sentido. Y en la vuestra, bueno, porque habéis necesitado un público para poder realizar estos, llamémoslos experimentos artísticos, pero también porque el público espectador se puede quedar totalmente hipnotizado durante muchos minutos, ¿no? Durante mucho tiempo viendo estas figuras tan estéticas, circulares, estas burbujas de colores que no paran de girar, ¿no? Sí, de hecho esta obra concreta necesita el público porque es la forma de ponerla, de colocar las dos pantallas enfrentadas es para que tú puedas mirar a un lado y mirar a otro y ver cómo en una pantalla están las plantas y los humanos y en la otra pantalla están las plantas y los humanos al mismo nivel, ¿no? De que lo planteamos todo en el mismo sitio. De hecho, las personas las sentamos en el suelo Sí. porque están todos en el suelo, ¿no? Al mismo nivel Como para las que... plantas. Sí, la idea era esa, hicimos para la pieza 4 conciertos breves de 10 minutos cada uno y los llamamos concierto para plantas y humanos. Claro, igualar esos niveles, ¿no? Y necesitamos el público, porque que se enfrenten a esa dualidad que existe ahora de yo y el mundo, y que se enfrenten a que el mundo es también tú. Esa es la idea, ¿no?
Sí, ¿podríais hablarnos brevemente, no sé cómo vamos de tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero me gustaría que nos hablaseis, aunque fuese brevemente, de vuestro proceso creativo, ¿no? para ambas piezas, ¿no? Por un lado, de esa parte de investigación, digamos, más científica o más académica, si la realizasteis primero o de forma simultánea, cómo surgió la idea y cuánto tiempo tardasteis en realizar el trabajo, ¿no? En nuestro caso es una pieza que nace a raíz de otro proyecto anterior que se titulaba 10.011 Arqueología Futura, que hicimos en el Museo ABC, el de dibujo. Ahí planteábamos una instalación donde todos estos temas empezaron a fluir, ¿no? Y en este caso, pues Exocerebro indagaba en la misma órbita, con una especie de, como tú lo has dicho, como visión macro de la problemática de esa especie de estar ahí fuera, de que realmente nuestras sociedades se están construyendo de una forma de espaldas a la Tierra, ¿no? Y que están, como dice Bruno Latour, pues en la constelación de Sirio, ¿no? Él plantea esta metáfora en su obra Donde aterrizar, y a mí me parece que viene muy bien también para ponerlo de forma paralela a las tesis de Bartra. En esta pieza de Exocerebro damos una vuelta de tuerca a ese problema, poniendo de alguna forma en la instalación un nivel metafórico que habla sobre una cierta solución o una cierta solución a ese problema, ¿no? O sea, ver que realmente los espacios de la cultura que están fuera, las redes, pueden ser soluciones a todos estos problemas de contexto en los que estamos inmersos, de este contexto del que estamos hablando, ¿no? Y bueno, más o menos empezó a llamarnos por ahí la manera de crear la pieza, ¿no? Se va sobreponiendo, ¿no? La lectura, el trabajo en el estudio, o sea, todo fluye. Cuanto más investigas, cuanto más creas, más quieres. Sí. Sí. Eso no es un... ¿Tuvisteis contacto con la comunidad científica, aparte de la literatura, de los libros, de las lecturas? ¿Sentisteis esa necesidad de colaboración o no era necesario para vuestra pieza? Nosotros siempre hemos ido como dando bandazos de forma creativa en nuestro proceso creativo y hemos creado de forma solitaria en el estudio, pero también hemos estado en muchas ocasiones en contacto con gente que no venía del mundo del arte. Pues hemos estado trabajando también hace ya bastantes años en Media Lab Prado, o siempre hemos tenido cierta sensibilidad a otras creatividades, sobre todo cercanas al código, que nos llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo hemos querido analizar como una especie de artistas antropólogos metidos en ciertos laboratorios que en parte no tenían mucho que ver con las bellas artes, pero que a nosotros siempre nos han llamado como por ese fluir constante de creatividad en todas direcciones. Pues siempre nos han llamado la atención y siempre pues lo hemos querido aunar a nuestro trabajo, ¿no? Es que esto que decías de otras sensibilidades artísticas, ¿no? Realmente las células, el cerebro tiene un potencial artístico tremendo desde un punto de vista estético. Quiero decir, incluso el coronavirus, decíamos ayer, ¿no? Que independientemente de todo el drama que se esconde detrás y de toda la tragedia, etcétera, desde un punto de vista puramente estético, suelen ser imágenes muy bonitas, ¿no? Y muy hipnóticas, ¿no? Entonces, también dentro de la ciencia la ciencia no es esa dureza, ¿no? que decíamos, sino que hay mucho elemento estético ahí que se puede aprovechar también, ¿no? creativamente. ¿Y vosotros, María? Sí, bueno, fue un proceso un poco diferente al de otras piezas porque fue muy peculiar porque nos pilló el confinamiento por el medio. Nosotros en marzo teníamos que haber ido a Dubrovnik, en Croacia, para hacer una residencia y crear este trabajo. Allí teníamos ya un programa de visitas con científicos, otros artistas, tecnólogos, y todo eso se tuvo que cancelar. Parte de esas conversaciones las tuvimos vía Skype, pero el trabajo lo hicimos desde casa, porque además ni siquiera desde nuestro estudio
estudio porque nos pilló el pleno confinamiento, las semanas en las que no se podía salir de casa. Entonces tuvimos que cambiar un poco la metodología porque nosotros somos mucho de prueba-error, tenemos un prototipo, lo imprimimos con la impresora 3D, no nos gusta, lo cambiamos y como no podíamos salir de casa, pues era mucho trabajo en el ordenador, sí, también muchas lecturas porque también hay que comentar que en ese trabajo llegamos a los conciertos donde habíamos desarrollado el casco para medir las ondas cerebrales, el sensor para la planta, todo el diseño de esas estructuras, pero no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Hicimos el experimento, tomamos los datos sin saber cómo iba a ser la obra final, porque ese también fue todo un proceso de después, porque sabíamos que íbamos a tomar esos datos, pero podía pasar cualquier cosa, no sabíamos lo que iba a pasar. Sí, no, normalmente hablamos y en nuestra trayectoria, como es un proyecto, nosotros llamamos, no son obras, es formalizaciones del proyecto. Clorofila empezó y vamos aumentando y llegando cada vez más lejos y más posibilidades, ¿no? Claro. Pero ese proceso también es hablar con botánicos, hablar con científicos, hablar con gente que, como en Oslo, que estaban trabajando con el casco y esto me encanta, vamos a relacionar esto con esto, todo ese proceso de hablar con gente que está muy abierta a hablar contigo, ¿no? Dices, artista, bueno, artista, luego haces... No, nos comprometemos y intentamos hacer las cosas que luego tengan un principio y un final y tengan una consistencia, ¿no? Yo tengo bastante background de matemáticas, entonces buscas la forma del el donut o el toro, porque es un movimiento circular, también es el símbolo, ¿no?, del movimiento de reciclado y bueno, que todo se mueve alrededor de algo que no escapa de ahí, ¿no? Entonces está todo conectado, claro. Sí, está todo conectado. Entonces buscas matemáticas, buscas gente, hablas con unos, hablas con otros, y al final vas creando y eso. Y al final nosotros tenemos que tocar las cosas, ¿no? Fabricamos, vamos a hacer esto, lo tiramos, volvemos a fabricar. Eso sí, usamos plástico biodegradable, que no contamina y todas esas cosas, ¿no? Fundamental. Pero que intentamos tocar Sí, con que es las un manos. proceso muy manual, aunque parezca muy digital, al final hay mucho manual detrás. Sí. 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 ¿Y vais a seguir explorando esta conexión entre la neurociencia y el arte o se os está agotando o os está inspirando una pieza? Bueno, en parte ya me ha respondido Alberto de que una cosa te va llevando a la otra, como es en vuestro caso. Bea. Yo lo único que sé es que es impredecible. Eso es lo único que sé. ¿A dónde me conducirá esto? Siempre me sorprende. Sí, no dejan de ser pues esos prototipos que luego te dan la pauta para otras cosas, ¿no? Es como se van complementando. Al final es como el aprendizaje todo el rato, ¿no? Sí, es un viaje. Sí. No sabes lo que viene. Pero no sabes dónde. Quieres llegar allí, pero a lo mejor te quedas en otro lado, ¿no? ¿Sabes? Sí, a lo mejor te desvías y la desviación resulta ser maravillosa siempre y fascinante, maravilloso, ¿no? mucho más maravillosa y más fascinante que el destino inicial que se había planteado, ¿no? Esta es un poco la magia del arte, pero que no tiene muchas diferencias con las investigaciones científicas, que inicialmente tu hipótesis planteada, bueno, puede resultar o puede no resultar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me ha encantado hablar con vosotros. Vuestras obras me sugieren un montón de cosas y espero que podamos seguir conversando en torno a estas cuestiones en otros foros y en otras ocasiones, porque cada vez, como decíamos al principio, que se funden disciplinas tradicionalmente tan dispares, dan lugar a proyectos realmente maravillosos, pero sobre todo proyectos útiles desde un punto de vista social también, ¿no? Y en el momento que vivimos ahora mismo lo necesitamos, tener una conciencia de que el ser humano no está arriba de una jerarquía de especies o que no es dueño del planeta y que necesitamos crear una relación dialógica con todo aquello que nos rodea, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra generosidad, por compartir con nosotros vuestro tiempo y vuestro trabajo. Y, bueno, gracias de nuevo a Laboral por estas iniciativas y por montar este Winter Lab, que, como decía al principio, es una celebración de esta exposición que esperemos poder visitar presencialmente muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.